¿Me confirman si se ve la pantalla, porfa? ¿Sí se ve? Sí. Ya, gracias. A ver, entonces ahora vamos a ver lo que quedó pendiente del sistema respiratorio, que es tráquea, árbol bronquial, pulmones y la pleura, ¿no? Vamos a empezar por la tráquea. La tráquea en realidad es un órgano sencillo. Simplemente se trata de la continuación de la laringe inferiormente. La tráquea, un detalle que nosotros podemos ver es que se encuentra ligeramente desviada hacia la derecha. Eso se lo puede observar, por ejemplo, en una radiografía. Nosotros no vamos a ver que la tráquea desciende así, rectita, sino que más bien se curva un poco para la derecha, en posición anatómica, ¿verdad? O sea, esto sería derecha, esto sería izquierda. Eh, bien, entonces, si nos damos cuenta, la tráquea, al igual que la laringe, va a estar constituida por cartílagos. Estos cartílagos se les denomina cartílagos traqueales. También se les puede denominar anillos traqueales, pero yo siempre digo que en realidad ese nombre no está bien. ¿Por qué? Porque en realidad no son anillos, no son cerrados, a diferencia del cartílago cricoides. Son en forma semicircular, en forma de herradura, ¿ya? Son de este aspecto, así. Se trata de anillos de esta forma, como podemos ver aquí. ¿Ya? Vemos que no están cerrados en la parte posterior, serían más o menos así y así. Y en la parte posterior sí vamos a encontrar que existe un músculo que se encarga de cerrar la tráquea en sí, que es el músculo traqueal, que es un músculo liso, este músculo de aquí. El músculo traqueal también lo podemos observar aquí, es todo esto que vemos aquí, músculo traqueal, y vemos cómo la tráquea está en contacto directo con el esófago. Si nos damos cuenta, aquí arriba tenemos los el músculo constrictor inferior de la faringe, este músculo constrictor inferior de la faringe, y hacia abajo tenemos todo lo que es el esófago. En realidad estas estructuras están en contacto directo, ¿ya? Los cartílagos traqueales tienen la función de mantener la tráquea permeable, o sea, de evitar que se colapse, evitar que se cierre. ¿Por qué? Porque si la tráquea se cerrara, nosotros no podríamos respirar, ¿verdad? Pero en la pared posterior está el músculo traqueal porque cuando tragamos, la comida pasa por el esófago y el esófago se distiende, se abre conforme va pasando el bolo alimenticio. Entonces tiene que aportar una especie de flexibilidad, digámosle, a la tráquea. Ya, si nos damos cuenta, entre la tráquea y el esófago existen unas fibras musculares que se encargan de unir ambas estructuras. Estas fibras musculares se les denomina músculo broncoesofágico, ya son fibras broncoesofágicas. Eh, en todo el trayecto, ya, pareciera que, o sea, parece más apropiado denominarle más bien a esta parte músculo tráqueo-esofágico y a esta parte inferior músculo broncoesofágico por su ubicación, pero la literatura netamente los menciona como músculo broncoesofágico. Eh, bien, la tráquea pues se extiende desde C6, que sería el borde inferior del cartílago cricoides, y llega hasta el plano torácico transverso, hasta aquí, que recuerden que estaba formado adelante por el ángulo esternal o ángulo de Lewis y atrás por el disco intervertebral T4-T5. Entonces vamos a ponerle que fuera así el límite T4, T5. Ya. Algo que me olvidaba de mencionarles, entre los distintos cartílagos traqueales existen unos ligamentos. Si se fijan aquí, estos ligamentos de aquí, por aquí, por aquí. Estos ligamentos se les llama ligamentos traqueales o ligamentos anulares o intercartilaginosos, ¿verdad? Ligamentos traqueales porque constituyen la tráquea, anulares porque están entre los anillos traqueales, intercartilaginosos, perdón, porque están entre los cartílagos, ¿ya? Cualquiera de los nombres es válido. Eh, Aquí podemos ver la pared posterior con el músculo traqueal. Y bien, a nivel de T4, T5, como se dan cuenta, la tráquea se bifurca, o sea, se divide en dos conductos. Un conducto para la derecha y un conducto para la izquierda, que son los bronquios principales o bronquios primarios. Está el bronquio primario o principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Ahora, existen unas diferencias. Yo les estaba explicando que la tráquea se curva un poco para la derecha, ¿verdad? Entonces, por lógica, al curvarse para la derecha, voy a tener los pulmones acá, y está más cerca del pulmón derecho que del pulmón izquierdo, ¿verdad? Entonces, el bronquio principal derecho, me voy a guardar un poquito aquí, a ver, el bronquio principal derecho va a ser más
ancho, más vertical y más corto, ¿ya? O sea, el bronquio principal derecho es más o menos así. Es más ancho, más vertical y más corto. En cambio, el bronquio principal izquierdo es más largo, más delgado y más horizontal, ¿ya? En otras palabras, apréndanse las características de uno de ellos y el otro es todo lo contrario, ¿ya? El derecho va a ser corto, va a ser ancho y va a ser vertical. En cambio, el izquierdo, si este era corto, el de acá va a ser largo, si el derecho era ancho, este va a ser delgado, y si el derecho era vertical, este va a ser horizontal, ¿ya? Son características contrarias. Y es netamente por el movimiento de la tráquea hacia uno de los lados, hacia el lado derecho concretamente, ¿ya? Acá podemos ver esta imagen es del Yokochi, una tráquea real. Podemos observar primero la laringe, ¿verdad? Aquí podemos ver el cartílago tiroides, aquí abajo el cartílago cricoides, articulándose con los cuernos inferiores del cartílago tiroides. Y luego vemos la tráquea en sí, que es todo esto. Recuerden que iba desde C6 hasta T4, T5, curvándose un poco para la derecha, para acá. Y se bifurcan los dos bronquios principales, ¿verdad? Por cierto, este punto donde la tráquea se bifurca se le denomina carina traqueal o espolón traqueal. Ambos nombres son válidos. Carina traqueal o espolón traqueal. Ya, el árbol bronquial lo vamos a ver más adelante, todas las ramificaciones. Un momento, por favor. Ya, perdón. Hasta ahí, ¿sí me hice entender? ¿Sí quedó todo entendido, todo claro? Ay, no comenté. Ya, bien. Entonces acá también podemos ver más imágenes del Yokochi. Podemos observar primero, estaría por aquí arriba la laringe y más abajo tenemos la tráquea, ¿verdad? Aquí más o menos se puede ver los cartílagos traqueales, ¿verdad? Que los voy a pintar con rojos, por aquí, por aquí, por aquí se observan los cartílagos, ¿verdad? Y entre los cartílagos tenemos los ligamentos traqueales, también llamados ligamentos anulares o intercartilaginosos, ¿verdad? Luego, a nivel de T4, T5, tenemos la bifurcación de la tráquea, que es la carina traqueal o el espolón traqueal, que me da lugar a los dos bronquios primarios o bronquios principales, ¿verdad? Aquí pueden ver claramente cómo el derecho es más ancho, el izquierdo es más delgado. De ahí también recuerden, derecho, ancho, vertical y corto, en cambio el izquierdo, largo, horizontal y delgado. ¿Ya? Esas son las características. Bueno, acá podemos observar lo mismo. Esta imagen está más destinada para dar el árbol bronquial. Pero bueno, a ver, vemos carina traqueal, me da lugar a los dos bronquios primarios. Luego regresamos a esta imagen para explicarles otra vez árbol bronquial. ¿Ya? Luego, en la tráquea, la vascularización, en el muro no está tan bien detallada, esto sí tuve que verlo en la Tariet. En la Tariet nos explica, a ver, yo anoche estaba repasando esto y se me ocurrió como mnemotecnia que se lo aprendan como type B, ya, o sea, tipo B, en inglés básicamente. T de tiroides, ya, entonces está por las dos arterias tiroideas. Vemos por aquí la arteria tiroidea superior, está de aquí, da ramas también para la tráquea, y podemos observar también la arteria tiroidea inferior. Aquí tenemos el tronco tirocervical, que me da dos ramas para el cuello, y por acá tenemos a la arteria tiroidea inferior, que también contribuye a la irrigación de la tráquea. P de pericardiofrénicas, entonces son las arterias pericardiofrénicas que las podemos observar acá. Las arterias pericardiofrénicas, recuerden, son ramas de las arterias torácicas internas, y las torácicas internas a su vez vienen de las subclavias. Aquí vemos la arteria torácica interna derecha, recuerden que también se llama mamaria interna, arteria torácica interna o mamaria interna, derecha, y por acá tenemos la izquierda, y acá me da las arterias pericardiofrénicas, ¿ya? Que estas arterias también contribuirían con ramas para la tráquea, sobre todo en esta parte superior, ¿no? Me darían ramas para acá y para acá, ¿ya? Y B de arterias bronquiales, ¿ya? Las arterias bronquiales las voy a detallar un poco más cuando veamos pulmón, pero dense cuenta que aquí tenemos las arterias bronquiales izquierdas, que son dos, hay una bronquial, a ver, esta de aquí sería la arteria bronquial superior izquierda,
y acá tenemos una arteria bronquial inferior izquierda. Y en cambio, a la derecha tenemos una sola arteria bronquial, que es esta de acá, arteria bronquial derecha, ¿ya? Más adelante en pulmones voy a explicar mejor los orígenes. Bien. Luego, en el drenaje venoso, asimismo una mnemotécnica que se me ocurrió fue tema. Ya, tema. Denme un momento otra vez, por favor, disculpen. Ya, perdón, ando un poco agripado. Ya, este tema, asimismo, T de tiroides, ¿verdad? Tenemos las venas tiroideas. Recuerden, por acá tenemos la vena tiroidea superior, que desemboca en la vena yugular interna, y también las venas tiroideas inferiores, que las tenemos aquí, que desembocan en las venas brachiocefálicas, ¿ya? Recuerden que hay variantes anatómicas. En este caso tenemos dos venas tiroides inferiores, tenemos una derecha y una izquierda, pero hay veces que es una sola que desemboca solo, o sea, a ver, hay veces que las tenemos de esta forma. Forman un tronco común, una sola, que desemboca en la brachiocefálica izquierda, ¿ya? Son variantes anatómicas, en fin. Ya, E de esofágicas, E de esófago, fíjense cómo las arterias esofágicas, perdón, desembocan en el sistema venoso ácigos. ¿Se acuerdan que tenemos a la vena ácigos, la vena hemiácigos y más arriba la vena hemiácigos accesoria y la vena intercostal superior izquierda, que esta es aparte? ¿Ya? Fíjense cómo las venas del esófago, todas estas que observamos aquí, desembocan en estos cuatro vasos sanguíneos, la vena ácigos, intercostal superior izquierda, hemiácigos accesoria y hemiácigos, ¿verdad? A su vez, recuerden que hemiácigos accesoria y hemiácigos van a desembocar hacia la ácigos, hacia acá, y en cambio la intercostal superior izquierda, como podemos ver aquí, desemboca, déjenme cambiar de color, desemboca en la vena brachiocefálica izquierda, ¿ya? Y bueno, eventualmente ambas llegan a la vena cava superior y así llegan al corazón. Luego M de mediastínicas, eso no les pongo imagen porque en realidad son todas las arterias del mediastino que contribuyen al drenaje venoso de la tráquea, y A de ácigos, otra vez, el sistema venoso ácigos, ¿no? ¿Por qué? Porque las venas ácigos reciben a las venas bronquiales también. Aquí tenemos la vena bronquial derecha, como desemboca directamente en la ácigos, vena ácigos, y por acá tenemos vena bronquial izquierda, que puede desembocar en dos lugares. Puede desembocar en la vena hemiácigos accesoria o en la vena intercostal superior izquierda. O sea, puede desembocar en estas dos. En la intercostal superior izquierda o en la hemiácigos accesoria. ¿Ya? Luego, los linfáticos y la inervación. Los linfáticos de la tráquea son los más sencillos, creo yo, de recordar de todo el sistema linfático. Vamos a tener de abajo hacia arriba. Primero vamos a tener a nivel del pulmón. Si se dan cuenta aquí en el ilio tenemos unos ganglios linfáticos, que por su ubicación se les puede decir ganglios linfáticos broncopulmonares o ganglios linfáticos iliares, ¿ya? Esos broncopulmonares luego desembocan en los traqueobronquiales, y así mismo hay traqueobronquiales superiores y traqueobronquiales inferiores. Ya, déjenme si quieren ponerles con otro color, no se me confunden. Seguro. A descartar. Ya, a ver. Teníamos entonces a los broncopulmonares o iliares, ¿verdad? Con otro color tenemos a los traqueobronquiales superiores y los traqueobronquiales inferiores, ¿ya? Los traqueobronquiales inferiores también reciben el nombre por si acaso de ganglios de Barretti. Ganglios de Barretti, o traqueobronquiales inferiores simplemente. Ya dense cuenta del nombre, no traqueobronquiales. ¿Por qué? Porque está entre la tráquea y los bronquios primarios, ¿verdad? Superiores e inferiores. Luego tenemos los que están paralelos a la tráquea, que por su nombre se les llama ganglios linfáticos paratraqueales, ¿verdad? Estos linfáticos paratraqueales vienen a drenar a los conductos broncomediastínicos, derecho e izquierdo, y estos desembocan a su vez, pueden desembocar independientemente, como vemos aquí,
en el ángulo venoso yugulosubclavio o confluente venoso de Pirogov, también se le llama, acuérdense de eso. O también pueden unirse con el conducto torácico en el caso del lado izquierdo. O sea, la otra posibilidad que tendríamos es que este conducto broncomediastínico izquierdo, en vez de drenar aquí directamente, se una al conducto torácico y desemboque acá directamente, ¿ya? Y lo mismo puede suceder en el lado derecho, como vemos aquí. Se unen para formar el conducto linfático derecho. Bien, luego para terminar, la inervación, al ser una víscera, va a tener doble inervación, ¿verdad? Va a tener una inervación simpática y una inervación parasimpática. La inervación simpática va a estar dada por el tronco simpático paravertebral, que son estas cadenas que vemos aquí, ¿verdad? Esta cadena de aquí y esta cadena de acá. Acuérdense el nombre, tronco simpático, porque son fibras nerviosas simpáticas, y paravertebral, porque está a los lados de las vértebras, ¿ya? Específicamente, ¿de dónde vienen? Del ganglio cérvico-torácico, ¿ya? El ganglio cérvico-torácico se llama así, ¿por qué? Porque es la combinación del último ganglio simpático cervical con el primer torácico, ¿ya? Generalmente en el cuello existen tres grupos de ganglios del sistema nervioso simpático. Hay un ganglio cervical superior, un ganglio cervical medio y un ganglio cervical inferior. ¿Ya? Pero este ganglio cervical inferior se puede unir al primer, o sea, al primer ganglio torácico para formar el ganglio cérvico-torácico. ¿Ya? Y como nos damos cuenta, aquí vienen fibras nerviosas que se dirigen hacia la tráquea. ¿Ya? De ambos lados. Eso en cuanto a la tráquea. ¿Sí, sí me hice entender? ¿Hay alguna duda? Me imagino que quedó todo claro. Ya, gracias. A ver. Entonces ahora vamos con el árbol bronquial, ¿verdad? Esto de aquí se puede hacer un poquito complicado, pero lo chévere es que esto le sirve también para guiarse con los segmentos del pulmón, ¿ya? Porque en realidad son los mismos, por eso se les dice segmentos broncopulmonares, ¿ya? Entonces, vamos primero con la imagen esquemática, ¿verdad? Nosotros teníamos, bueno, vamos con ambas. Teníamos los bronquios principales, ¿verdad? Derecho e izquierdo. Perdón, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo, ¿verdad? Ya. El bronquio principal derecho me va a dar tres ramas, que son los bronquios secundarios, o también se llama bronquios lobulares, ¿verdad? Lobulares porque va para cada uno de los lóbulos. El pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? Tres. Entonces tengo tres bronquios lobulares. Tengo, eh, voy a ponerlos con rojo todos los lobulares. Tengo un bronquio lobular superior, lobular o segmentario, perdón, se les llama lobulares o secundarios, da lo mismo, ¿ya? Ahora aquí para la parte inferior, fíjense en un detalle, voy a ponerlo con azul. Primero se forma un bronquio, perdón, común, que este bronquio común se denomina bronquio intermedio. Bronquio intermedio, ¿ya? Y ese bronquio intermedio luego sí se me ramifica para darme los otros bronquios lobulares. El bronquio lobular medio y abajo el bronquio lobular inferior, ¿ya? Ahora nuevamente, estos bronquios secundarios o lobulares se ramifican otra vez y me dan los bronquios segmentarios o bronquios terciarios, ¿ya? Los voy a poner con verde. El bronquio lobular superior se trifurca, o sea, se divide en tres ramas. Tenemos al B1, ¿verdad? Que es el bronquio segmentario apical. B2, que es el bronquio segmentario posterior. Y B3, que es el bronquio segmentario anterior. ¿Ya? Luego, el bronquio lobular medio se bifurca, se divide en dos ramas, que son B4, que es el bronquio segmentario lateral, y B5, que es el bronquio segmentario medial. ¿Ya? Luego, el bronquio lobular inferior también, este se divide en cinco ramas.
tenemos por aquí atrás, porque este sube un poco, que es el bronquio lobular superior, ¿ya? Perdón, bronquio segmentario superior. Luego tenemos al B6, que aquí no se lo puede ver, pero el B6, este es el bronquio segmentario basal medial. B7, que es el bronquio segmentario basal anterior. B8 es bronquio segmentario basal lateral. A ver, déjenme ver. Ah, no, perdón. Aquí me confundí. Me voy a guardar todo. A ver, perdón. Aquí lo que sucede es que el B6 lo ponen así porque este se continúa. Viene por aquí, perdón. Perdí con el gráfico. Este sigue siendo el bronquio segmentario superior. ¿Ya? En eso fue que me equivoqué. Ahora, si seguimos aquí, B7, perdón, es el bronquio segmentario basal medial. B8 es bronquio segmentario basal anterior. B9 es bronquio segmentario basal lateral. Y B10 es bronquio segmentario basal posterior. ¿Ya? Acá los podemos comparar. Vamos primero con el lado derecho, que es lo que vimos ahora. Ahora tenemos en el lado derecho, este sería el bronquio principal derecho, que me da el bronquio lobular superior, el bronquio intermedio. Ya, el bronquio intermedio se divide en dos ramas, que es el bronquio lobular medio y el bronquio lobular inferior. ¿Ya? Hasta ahí vamos, los bronquios primarios o principales y los secundarios o lobulares. ¿Ya? Ahora, los bronquios terciarios o segmentarios, de arriba hacia abajo. ¿Ya? El B1, que es el apical, está marcado con rojo, este de aquí. El B2, que es el posterior. El B3, que es el anterior. Vienen del bronquio lobular superior, porque esos son los tres segmentos del lóbulo superior del pulmón. ¿Ya? Luego del bronquio lobular medio tenemos que me da el segmentario lateral y el segmentario medial, que es este de aquí. ¿Ya? Acá. Luego el bronquio lobular inferior me da el bronquio segmentario superior, que es el B6, el B7, que es el basal medial, el B8, que es el basal anterior, B9 basal lateral y B10 basal posterior. ¿Ya? Eso en cuanto a las ramas del lado derecho. Ahora, vamos con las ramas del lado izquierdo. En el lado izquierdo mismo tenemos el bronquio principal izquierdo, que se divide en dos bronquios lobulares o bronquios secundarios. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pulmón izquierdo nomás tiene dos lóbulos, ¿ya? Superior e inferior. Entonces tenemos bronquio lobular superior y bronquio lobular inferior. Ahí muere. ¿Ya? Y ahora estos bronquios lobulares se dan distintas ramas, ¿ya? Que son los bronquios segmentarios. Vamos a tener entonces el llamado B1 más 2, que es el bronquio segmentario a pico posterior, ¿ya? Cuando veamos pulmón van a entender que, o sea, a ver, en sí tenemos entre 18 y 20 segmentos. En el lado derecho siempre van a ser 10, que son todos los que describimos en este lado. En el lado izquierdo pueden ser entre 8 y 10. ¿Por qué? Porque dense cuenta que apical y posterior que tenemos del lado derecho, en el lado izquierdo se fusionan a veces como uno solo, que es el apico posterior. Y asimismo, en el lado derecho teníamos basal medial y basal anterior por separado. En cambio, en el lado izquierdo tenemos como uno solo, como basal anteromedial. ¿Ya? Pero bien, eso lo vamos a ver ya mismo. Por eso le pone bronquio 1 más 2, porque es segmentario a pico posterior. Luego tenemos el B3, que es el bronquio segmentario anterior. Y luego vamos a tener los lingulares, ya porque estos van hacia la língula del pulmón, eso lo vamos a ver más adelante, que tenemos el bronquio segmentario lingular superior y bronquio segmentario lingular inferior. Y luego, como parte del lóbulo inferior, recuerden que aquí va a cambiar la disposición de uno, ¿verdad? Que era el basal medial y basal anterior, en el lado izquierdo se fusionan, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí
vendría para acá, que es el B6, nuevamente, bronquio segmentario superior. Tenemos B7 más 8, se me movió, B7 más 8, que es el bronquio segmentario basal anteromedial. B9, que es bronquio segmentario basal lateral, y B10, que es bronquio segmentario basal posterior. ¿Ya? Entonces, en esta imagen podemos ver lo mismo. Bronquio principal izquierdo, ¿verdad? Se ramifica bronquio lobular superior, bronquio lobular inferior. Y cada uno me da distintas ramas, ¿verdad? Que ya son los bronquios terciarios o segmentarios. Tenemos el apico posterior, el anterior, el lingular superior y el lingular inferior como ramas del bronquio lobular superior, ¿verdad? Y como ramas del bronquio lobular inferior tenemos el bronquio segmentario superior, tenemos el bronquio basal anteromedial, el basal lateral y el basal posterior. ¿Ya? ¿Sí quedó todo claro ahí? Antes de ver la imagen en cadáver. Sí. Ya, gracias. A ver. Entonces, vamos a ver la imagen en el cadáver, que esta es la que les estaba diciendo antes, ¿verdad? Asimismo, vamos a tener, esto sería tráquea, carina traqueal. Vamos con el lado derecho primero, bronquio principal derecho. Se divide en bronquio lobular superior, bronquio intermedio, y aquí me da bronquio lobular medio y bronquio lobular inferior. Y de ahí, estos números que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son los segmentos que vimos antes. ¿Ya? Entonces, el 1, dense cuenta cómo va para arriba. Entonces, este va a ser el bronquio segmentario apical. El 2, fíjense cómo se va para atrás. Entonces, este es el bronquio segmentario posterior. Y el 3 viene por adelante, en cambio. Este va a ser el bronquio segmentario anterior. ¿Ya? Voy a borrar todo aquí para no confundirnos. Luego, como rama del bronquio lobular medio, vamos a tener el 4, que es el bronquio segmentario lateral, y el 5, que es el bronquio segmentario medial. Y luego, como rama del bronquio lobular inferior, tenemos el 6, que es bronquio segmentario superior, 7, que es el bronquio segmentario basal medial, 8, bronquio segmentario basal anterior, 9, bronquio segmentario basal lateral, y 10, que es el bronquio segmentario basal posterior, ¿ya? Por su dirección. Y luego, del lado izquierdo, así mismo tenemos, déjenme volver, bronquio principal izquierdo, que se divide en bronquio lobular superior y bronquio lobular inferior. En el lobular superior, entonces, vamos a tener el 1 y 2, que fíjense cómo están prácticamente combinados, ¿verdad? Y van para arriba, aquí, y en el 2 se fue para atrás. Entonces, estos son el bronquio segmentario apico posterior. Y el 3, como va para adelante, es el bronquio segmentario anterior. ¿Ya? Luego, el 4 y el 5 están más abajo y son los lingulares, ¿verdad? El 4 era el bronquio segmentario lingular superior y el 5 bronquio segmentario lingular inferior. Luego, como ramas del bronquio lobular inferior, tenemos el 6, que es el bronquio segmentario, perdón, sí, bronquio segmentario superior. El 7 y 8 serían combinados. Aquí solo lo ponen como 8, que sería el bronquio segmentario basal anteromedial. El 9, que sería el bronquio segmentario basal lateral. Y el 10, bronquio segmentario basal posterior. Bien. Con eso terminamos lo que es el árbol bronquial, que son las ramificaciones. Ya, luego acuérdense que pues esos bronquios segmentarios o terciarios se ramifican y me dan los bronquiolos, ¿verdad? Que son bronquiolos de conducción primero. El último bronquiolo de conducción es el bronquiolo terminal,
Los bronquiolos terminales se ramifican en bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se ramifican nuevamente en conductos alveolares que terminan en los sacos alveolares. Y los sacos alveolares reciben a los alveolos. ¿Ya? Eso lo van a ver con más detalle en histología. Ahora, antes de ver pulmones nuevamente, denme un momento. Ya, perdón. A ver, entonces, ahora vamos con los pulmones, ¿verdad? Los pulmones, ustedes saben que son los órganos principales de la respiración, ¿verdad? Y tenemos dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo, ¿ya? En estos pulmones vamos a poder definir distintas porciones, ¿verdad? A ver, entonces, en el caso del bronquio derecho, perdón, del pulmón derecho, vamos a encontrar que se divide en tres lóbulos, ¿verdad? Que son un lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y esas divisiones están dadas por distintas fisuras o cisuras, ¿verdad? Que en el pulmón derecho vamos a encontrar dos, la llamada fisura oblicua o también llamada fisura mayor y la fisura horizontal que también se llama fisura menor, ¿ya? Ahora fíjense, algo que se describe en la Tariet es que la fisura, a ver, diciéndolo en mis palabras, es que la fisura oblicua, a ver, no, bueno, a ver, vamos a explicarlo con un dibujo, ¿ya? Aquí. Dense cuenta que la fisura oblicua va a tener dos porciones, ¿verdad? Va a tener una porción posterior-superior, esta de aquí, que la pinto con naranja, y va a tener una porción antero-inferior, que la voy a poner con azul, ¿verdad? Entonces fíjense cómo la porción naranja, que es la posterior-superior, se encarga de separar, ¿qué? El lóbulo superior del lóbulo inferior, ¿verdad? Me separa estas dos. Pero en cambio la porción azul, que es la porción antero-inferior, me separa dos cosas, el lóbulo inferior del lóbulo medio, ¿ya? Y bueno, a partir de la fisura oblicua o fisura mayor, van a hacer otra fisura que es la horizontal o menor, ¿verdad? Y esa fisura horizontal o fisura menor se encarga de separar ¿qué? El lóbulo superior del medio, ¿ya? Separa estas dos. Bien, en cambio, en el pulmón izquierdo únicamente vamos a encontrar dos lóbulos, uno superior y uno inferior. Separados, ¿por qué? Por la fisura oblicua o nuevamente fisura mayor, ¿verdad? Fíjense cómo aquí sí solo son esas separaciones, ¿verdad? Lóbulo superior, lóbulo inferior, por la fisura oblicua o mayor. ¿Ya? Luego, en cada pulmón vamos a poder describir dos cosas. Hablamos de un vértice y de una base, ¿ya? La base obviamente va a ser la porción inferior, que se corresponde con la cara diafragmática del pulmón, y que pues está en contacto con el diafragma, ¿verdad? Con el hemidiafragma de ese lado, ¿ya? El hemidiafragma derecho o el hemidiafragma izquierdo. En cambio, los vértices, aquí la definición del vértice varía entre los libros, ¿ya? En Anatomía de Moore se explica que el vértice es la porción que está por encima de la primera costilla. En cambio, en la Tariet dice que es la porción que está por encima de la segunda costilla, ¿ya? Viéndolo acá entonces, según Moore, lo que sería el vértice del pulmón sería desde aquí. Esto de aquí nomás. Y esto de acá. Según la Tariet, en cambio, el vértice sería desde la segunda costilla. Desde aquí y desde acá. ¿Ya? Depende de la literatura que use el docente de la cátedra. ¿Ya?
Y la base, pues eso sí es la parte inferior. Denme otro momento. La gripe me está matando. Ya, disculpen. A ver. Luego, en los pulmones vamos a poder describir tres caras. Vamos a hablar de una cara costal, ¿verdad? Costal, ¿por qué? Porque está en relación con la pared costal. O sea, hablamos de las costillas, los cartílagos costales, los espacios intercostales, que recuerden que están ocupados por músculos intercostales, ¿verdad? Y los músculos intercostales vamos a tener de afuera hacia adentro, intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo, ¿ya? Luego tenemos la cara mediastínica, que como el nombre mismo dice, está en relación con el mediastino, es la cara medial en otras palabras. Y vamos a tener una cara diafragmática, que es la cara inferior del pulmón, ¿ya? Pero también en el pulmón vamos a hablar de tres bordes. Tenemos un borde anterior, que es lo que vemos aquí, borde anterior del pulmón derecho y borde anterior del pulmón izquierdo, ¿ya? También los podemos ver más arriba. Tenemos el borde posterior, que en realidad es más liso, es un borde bien curvo, no es tan marcado. Y tenemos un borde inferior, que también se denomina borde circunferencial, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, déjenme ver si tengo una mejor imagen para hablar de los bordes. A ver, aquí podemos ver, ¿ya? A ver, si nos vamos en el pulmón derecho, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que el borde anterior del pulmón, pues en realidad no tiene nada que llame la atención. Es este borde de aquí nomás, y ahí murió, ¿ya? Pero en el caso del pulmón izquierdo sí vamos a encontrar algo. En el pulmón izquierdo nosotros vemos, viene por aquí el borde igual, pero aquí el borde se mete, ¿verdad? El borde se mete y me va a dar esta escotadura, esta incisura. Recuerden que escotadura e incisura es lo mismo, que se le llama la escotadura cardíaca, ¿ya? Y por debajo de la escotadura cardíaca, en cambio, se forma una prominencia, tenemos acá abajo, que corresponde al lóbulo superior. Esa prominencia es la língula, ¿ya? Y acuérdense, por eso teníamos un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior, ¿ya? Igual, eso aquí no se lo ve, eso es más o sea, se lo puede ver porque los bronquios, los segmentos están separados por tejido conectivo, pero en la imagen me refiero que no está representado, ¿ya? En el borde posterior en realidad no vamos a encontrar nada, es un borde liso, si se dan cuenta aquí. El borde posterior es liso, es curvo, es bien ancho, no es tan bien marcado como el borde anterior. Y el borde inferior les dije que también se llama circunferencial. ¿Por qué? Porque dense cuenta cómo forma, es como un círculo que estuviera aquí abajo, ¿ya? El borde inferior sería todo esto de aquí, ¿ya? Por eso se le llama circunferencial. Y lo mismo sucede en el pulmón izquierdo, ¿no? Dense cuenta, tenemos el borde anterior, que por aquí vemos la escotadura cardíaca, esto de aquí, escotadura cardíaca, y aquí abajito tenemos la língula, ¿ya? Y el borde inferior o circunferencial, dense cuenta cómo es curvo, ¿verdad? Como es como un círculo literalmente, ¿ya? Bien, la cara costal ya les dije está en relación con las costillas, ¿verdad? Entonces las costillas me van a dar unas impresiones aquí. Si se dan cuenta, es como que está más aplastado en estos lugares de aquí. Aunque estas impresiones son mucho más visibles en el pulmón de cadáver que en el pulmón en vivo. Voy a descartar esto. Ya. Bien. ¿Qué más les puedo decir? Nada, ahora vamos con la cara mediastínica. Ya, la cara mediastínica, aquí el elemento central que vamos a encontrar es el ilio. Ya, acuérdense siempre la diferencia entre ilio y pedículo o raíz, ¿verdad? El ilio es la parte del órgano por donde entra el pedículo o la raíz, ya que el pedículo o raíz son las estructuras vasculonerviosas, ¿ya? O sea, hablo de arterias, venas, linfáticos y nervios, ¿ya? Que entran y salen de un órgano, ¿ya? Entonces, en la parte central tenemos el ilio, que si se dan cuenta, aquí podemos ver que hay un repliegue de una serosa, ¿ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en pleura, pero es la pleura visceral que se está continuando con la pleura parietal. Y si se dan cuenta, por debajo del ilio, aquí tenemos que se forma como una manga, digámosle, ¿verdad? Esta parte de aquí, que se denomina ligamento pulmonar o ligamento triangular del pulmón.
¿Ya? Ahora, en el ilio del pulmón derecho, nosotros vamos a encontrar que los bronquios siempre se encuentran en la parte más posterior, ya son centrales en la parte posterior. Las arterias, en cambio, están en medio. Acuérdense que aquí se les llama arterias, pero llevan sangre desoxigenada, ¿ya? Son las arterias pulmonares. Y luego las venas, en cambio, voy a ponerlo con otro color, porque, ¿ya? Las venas, que van a ser las venas pulmonares, dense cuenta como las venas pulmonares superiores son las que están más adelante de todo, y en cambio la vena pulmonar inferior es la que está más abajo, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, hay un bronquio que va a pasar por encima de la arteria, ¿verdad? Hay un bronquio que pasa por encima y por ello se denomina bronquio epiarterial, ¿ya? Es un nombre que se da, bronquio epiarterial. ¿Por qué? Porque epi significa por encima, por arriba. Entonces, bronquio epiarterial es aquel que va por encima de la arteria pulmonar, ¿ya? Aquí podemos ver lo mismo, dense cuenta cómo los bronquios son centrales, o sea, están en la parte posterior, ¿verdad? A eso me refiero. Las arterias son las que están en el medio y las venas pulmonares superiores son las que están más adelante. Perdón, la vena pulmonar superior está más adelante, la vena pulmonar inferior está más abajo, ¿ya? Obviamente aquí hablo de las venas pulmonares derechas, ¿no? Estoy hablando del pulmón derecho. Un detalle más que podemos ver, pues aquí en el néter se representan también a los ganglios linfáticos, aquí, y esta arteria que tenemos aquí atrás es la arteria bronquial derecha, ¿ya? Arteria bronquial derecha. Siempre la arteria pulmonar y sus ramas van a estar por delante de los bronquios y en cambio las ramas de la arteria bronquial va a estar por detrás de los bronquios, ¿ya? Ay, deme un momento otra vez, perdón. Ya, a ver, seguimos. Luego, aparte del ilio, alrededor de él vamos a tener que existen distintas impresiones o distintos surcos que corresponden a las relaciones que tiene el pulmón con el mediastino, ¿verdad? Entonces, en el mediastino anterior, nosotros hablábamos de que teníamos al timo, ¿verdad? Entonces, en esta parte de aquí, nosotros vamos a encontrar la impresión tímica, ¿ya? Es todo esto que tenemos aquí. Porque ahí estaría el timo normalmente. Ya, luego se dan cuenta por atrás, vamos a tener la impresión de la vena cava superior. En esta parte de aquí tenemos a la vena cava superior y se acuerdan que teníamos al principal afluente de la cava superior, que era la vena ácigos, ¿verdad? Entonces, esta impresión que tenemos acá, este surco, es el surco de la vena ácigos. Surco de la vena ácigos. Y se acuerdan que la cava superior se formaba por la unión de las dos venas brachiocefálicas, ¿verdad? Una derecha y una izquierda. Entonces, por encima tenemos la impresión de la vena brachiocefálica derecha. Vena brachiocefálica derecha. ¿Ya? Luego por acá vamos a tener a la arteria subclavia derecha en este caso, que da su impresión aquí. Acá la podemos ver también. Tenemos vena cava superior, vena ácigos. Acá tenemos a la vena brachiocefálica derecha, arteria subclavia derecha, ¿verdad? Luego, en la parte del centro, todo esto que está aquí, aquí tendríamos a la impresión cardíaca, porque aquí está el corazón, ¿verdad? Tendríamos el corazón por aquí. Obviamente, el corazón, ¿hacia dónde está más desviado? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A la izquierda. Hacia la Izquierda. izquierda, sí. Entonces, ¿dónde va a ser más marcada la impresión cardíaca? ¿En el pulmón derecho o en el izquierdo? En el izquierdo. En el El izquierdo, izquierdo. perfecto. Ya, entonces, pero del lado derecho nosotros teníamos que llegaban las venas a la aurícula derecha, ¿verdad? ¿Cuáles son las venas que desembocan en la aurícula derecha? Que son tres. La cava superior, la inferior y el seno coronario. Perfecto. El seno coronario no lo vamos a tener muy marcado porque es una vena pequeña, ¿verdad? Pero acá nosotros también podemos ver el surco de la vena cava inferior. Aquí abajo. Vena cava inferior. ¿Ya? Ahora, en la parte más superior, por encima del ilio, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos que en el mediastino superior teníamos tanto el componente respiratorio como el digestivo, ¿verdad? Dados por la tráquea y el esófago.
Y también hablábamos que las vísceras respiratorias siempre están por delante de las digestivas, ¿verdad? Entonces, aquí si se dan cuenta tenemos dividido en dos partes. Por delante sería la impresión traqueal. Está más marcada en el pulmón derecho, ¿por qué? Porque la tráquea se curva hacia la derecha, ¿verdad? Y por atrás tenemos la impresión esofágica, ¿ya? Ahora, la tráquea muere ahí, porque acuérdense que la tráquea dijimos, ¿a qué nivel se bifurcaba? O sea, ¿a qué nivel estaba la carina traqueal? A nivel del ángulo de Lewis. Perfecto, sí. Ángulo de Lewis que se corresponde con T4, T5, ¿verdad? Es ese plano, que es el plano torácico transverso, me divide el mediastino superior de inferior. Entonces, ¿la tráquea llega al mediastino posterior? No, no, porque murió en el mediastino superior. Ahí quedó, ya se me bifurcó en los bronquios. Pero el esófago sí se continúa, porque tiene que llegar hasta el estómago, y el estómago está en el abdomen. Entonces, aquí abajo, por delante del surco de la vena ácidos, lo voy a poner con otro color para evitar confusión. Por aquí tenemos el surco esofágico, ¿ya? Por delante. Esto aquí corresponde al esófago, ¿ya? Y acá podemos ver todas esas vísceras que hablaba esta imagen aquí es de la anatomía de Gray, ¿ya? Aquí podemos ver el esófago, tenemos la vena ácidos continuándose por atrás, la vena cava inferior, la cava superior, y bueno, eso ya lo mencioné, ¿verdad? La tráquea la tendríamos por aquí también, más adelante. Y se bifurca en medio de los bronquios, ¿ya? Ahora esta imagen de acá es de Liocochi nuevamente, que es imagen cadavérica, pues, ¿no? Asimismo, a ver, ¿qué podemos diferenciar? Primero hablamos del vértice y de la base, ¿verdad? Que es la cara diafragmática, ¿ya? Y tenemos la cara mediastínica. En la cara mediastínica, a ver, tenemos en el mediastino anterior, impresión tímica, y todo esto de aquí sería la impresión cardíaca. Aquí estaría el corazón, impresión cardíaca. A la aurícula derecha me llegan dos venas. ¿Cuáles? Perdón, o sea, tres ya, pero las que vemos aquí son dos. La vena cava superior y por acá la vena cava inferior. ¿Ya? La vena cava superior se forma por las brachiocefálicas. Así que por acá tenemos surco de la vena brachiocefálica derecha, surco de vena brachiocefálica derecha, y llegando a la cava superior también tendríamos el surco de la ácidos, ¿verdad? Vendría por acá atrás. Bien, el surco de la vena ácidos. ¿Ya? Viene por acá y por acá. Surco vena ácidos. ¿Ya? Luego más arriba, por aquí, el surco de la arteria subclavia derecha. Y más atrás tendríamos la impresión traqueal, estaría por aquí, impresión traqueal, y el surco esofágico, que se continúa hacia abajo, ¿verdad? De nuevo por acá vendría el esófago. ¿Ya? Bien, eso es lo que podemos observar aquí. Y luego, en el ilio, vamos a tener, les dije que el elemento más posterior eran los bronquios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las ramas del bronquio primario, ¿verdad? Tendríamos el bronquio lobular superior y el bronquio intermedio, ¿ya? Luego, en el medio teníamos las arterias, ¿verdad? Esta de aquí y esta de acá. Déjenme ponerlas con otro color. A ver. No sé por qué nunca puedo guardar. A ver. Tendríamos a ver, nuevamente, los bronquios, este y este. Tendríamos las arterias, las ramas de la arteria pulmonar y las venas, que acuérdense que era lo más anterior y lo más inferior. Vena, vena y acá otra vena, ¿ya? Otras estructuras que podemos observar aquí, a ver, vemos claramente el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Por aquí, esta cisura de aquí, sería la cisura o fisura, da lo mismo, con C o con F, la fisura oblicua o fisura mayor, y por aquí podemos ver la fisura horizontal o menor, ¿ya?
Por acá también fíjense cómo en la parte posterior superior se continúa la fisura oblicua. Acá la vemos también. Esto también es parte de la fisura oblicua o fisura mayor. ¿Ya? Luego, vamos al pulmón izquierdo. En el pulmón izquierdo, así mismo, a ver, la impresión tímica la podemos ver todavía. Está aquí. Impresión tímica. Y luego yo les decía que la impresión cardíaca es mucho más marcada. Entonces, fíjense aquí clarita. La impresión cardíaca. Impresión cardíaca. Acuérdense, en el borde anterior tenemos la escotadura cardíaca y en cambio la cara medial, en la cara medial tiene que es la impresión cardíaca. ¿Ya? Más abajo tenemos aquí la língula, ¿verdad? Y ahora del ventrículo izquierdo se origina la arteria aorta, ¿verdad? La arteria aorta es súper grande y me va a dejar bien marcado el pulmón izquierdo, porque acuérdense que la aorta está más hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces por aquí vemos el surco de la aorta. Podemos ver primero el arco aórtico, ¿verdad? Y ya por acá atrás del ilio podemos ver la aorta torácica descendente. Arteria aorta torácica descendente. ¿Ya? Luego, a ver, por acá tendríamos el surco de la vena brachiocefálica izquierda, aquí. Surco vena brachiocefálica izquierda. Esto de aquí sería una impresión de una costilla. Esto que vemos aquí. Por aquí pasa la primera costilla. ¿Qué más? Por acá atrás vemos el surco de la arteria subclavia izquierda. Arteria subclavia izquierda. Y atrás, como la tráquea está más desviada hacia la derecha, ¿verdad? La impresión que hace la tráquea en el pulmón izquierdo es mínima. Así que esta área de aquí se le conoce como una sola, se le denomina área o impresión, da lo mismo, tráqueo-esofágica, ya porque son ambas. Pero el esófago se continúa para abajo aquí nuevamente y me deja el surco esofágico, ¿verdad? Y acuérdense que a este nivel teníamos el ligamento pulmonar o ligamento triangular del pulmón. Ligamento pulmonar o ligamento triangular del pulmón. Ya, ahora, en el ilio, aquí la disposición de las estructuras es diferente. Lo que vamos a encontrar siempre más arriba, más superior, es la rama de la arteria pulmonar, ¿ya? Aquí sería la arteria pulmonar izquierda. Lo más central, nuevamente, van a ser los bronquios, ¿verdad? Aquí tenemos el bronquio principal izquierdo, que se bifurca en el bronquio lobular superior y el bronquio lobular inferior, ¿ya? Y nuevamente, lo más anterior va a ser la vena pulmonar superior izquierda en este caso, y lo más inferior, la vena pulmonar inferior izquierda. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta aquí en la vena pulmonar, no, olviden, eso es en el pulmón derecho. En el pulmón derecho, en el pulmón derecho vamos a encontrar que está formado, a ver, otro momento, por favor, la gripe. Ya, a ver, la vena pulmonar superior derecha, la vemos aquí, va a estar formada por dos. O sea, acuérdense que aquí tenemos tres lóbulos, ¿verdad? Superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Ya, entonces, así mismo vamos a tener vamos a tener tres venas. Vamos a tener una vena lobular superior, una vena lobular media y una vena lobular inferior. ¿Ya? La lobular superior con la lobular media se unen para dar la vena pulmonar superior derecha, y la vena lobular inferior simplemente cambia de nombre. Cambia de nombre y se dice vena pulmonar inferior derecha. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Aquí podemos observar exactamente lo mismo que ya describí. Y luego vamos a la imagen de cadáver, ¿no? En la imagen cadavérica, así mismo, lo que tenemos más adelante y más arriba sería la impresión tímica, estaría el timo. Luego tenemos la impresión cardíaca en todo esto, ¿verdad? Impresión cardíaca. Y podemos ver bien marcado
el surco de la arteria aorta, ¿verdad? Vamos a ver por aquí y por acá. Esto de aquí sería la arteria aorta, ¿ya? Ay, perdón. La arteria aorta me va a dar por aquí lo que es la arteria subclavia izquierda, arteria subclavia izquierda, y siempre por delante va a estar la vena, surco de la vena brachiocefálica izquierda, ¿ya? Un poquito más adelante, esto de aquí sería el surco de la primera costilla, impresión de la primera costilla, y ¿qué más? Por acá tendríamos el área traqueosofágica, que abajo se continúa solo con el surco del esófago. Surco del esófago, ¿ya? ¿Qué más? Fíjense aquí también cómo podemos ver los ligamentos pulmonares, ¿verdad? Aquí, ligamento pulmonar o ligamento triangular del pulmón. Y aquí también, pero tengo que borrar para que sea mejor. Déjenme verlo. Lo tendríamos por aquí. Ligamento pulmonar o ligamento triangular del pulmón, ¿ya? Momento. Ya. A ver, entonces, acá tenemos, ahora tenemos una vista de la cara costal del pulmón, ¿verdad? Vamos a describir lo mismo otra vez. Más arriba lo que tenemos es el vértice, ¿verdad? Vértice y vértice. Y bueno, acá tenemos lo que es el pulmón derecho y por acá el pulmón izquierdo, ¿verdad? Entonces vamos a tener lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿verdad? Por aquí tenemos la fisura o cisura oblicua o mayor, fíjense por aquí, ¿ya? Y acá tenemos la fisura o cisura horizontal o menor con naranja, ¿ya? Incluso si se dan cuenta en este pulmón vamos a tener una cisura supernumeraria, ya es una cisura accesoria, es adicional, ¿ya? Que es una variante anatómica simplemente, no representa nada. ¿Qué más? Podemos ver las impresiones de las costillas, que son lo que vemos aquí, que está como más negrito, son las impresiones de las costillas, ¿ya? Y ahí murió. Lo último que podríamos detallar sería el borde inferior, ¿verdad? Estaría por aquí. Inferior o circunferencial. Por aquí lo vemos también un poquito en la cara inferior, ¿ya? Pulmón izquierdo, perdón. Nuevamente tenemos lóbulo superior, lóbulo inferior, separados por cisura oblicua, ¿verdad? O sea, fisura o cisura oblicua mayor. Siempre especifiquen si hablan de pulmón derecho o pulmón izquierdo, ¿verdad? Acá sería fisura oblicua del pulmón derecho, acá sería fisura oblicua del pulmón izquierdo. Y esta de aquí, fisura horizontal, pulmón derecho, ¿ya? Ahora, a ver, en teoría aquí también le podría decir nomás fisura horizontal, porque el pulmón izquierdo no tiene fisura horizontal, así que se sobreentiende que hablamos del pulmón derecho, pero por si acaso pónganle pulmón derecho siempre. ¿Qué más? Bueno, podremos hablar del borde inferior también aquí, ¿no? Borde inferior. Y ahora, algo que les quería mencionar la vez pasada que estuve en el laboratorio, estaba revisando uno de los pulmones izquierdos y me di cuenta que hay un pulmón izquierdo en la facultad que tiene una fisura por aquí marcada, ¿ya? Que es parecida a que fuera una fisura horizontal, pero en realidad no se le puede denominar así. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pulmón izquierdo solo está dividido en dos lóbulos, superior e inferior, y tiene una sola fisura, que es la oblicua, ¿ya? Asimismo, es una variación anatómica, ya es una fisura que ahí se ha querido formar, pero ahí murió. No me termina de dividir los lóbulos, ¿ya?
Luego aquí tenemos los segmentos. A ver, antes de ver esto, sí me hice entender con todo, sí quedó claro. La estructura del pulmón. Sí, ñaño. Ya, gracias. A ver, entonces, antes estamos hablando del árbol bronquial, ¿verdad? Y teníamos las distintas divisiones, que segmentario apical, posterior, etcétera, ¿no? Entonces, yo les decía que eso les sirve bastante aprender. No es un poquito pesado, porque un poquito de memoria, pero una vez se aprenden esas ramificaciones de los bronquios, ya se saben los segmentos del pulmón, porque son los mismos, ¿verdad? A ver, ¿se acuerdan? Vamos primero con el pulmón derecho. ¿Se acuerdan que teníamos bronquio lobular superior y nada, 3 ramas, ¿verdad? Segmentario apical, posterior y anterior. Entonces aquí tenemos esos segmentos. Apical, el que está con rojo, anterior y posterior. Ahí murió. Luego, el bronquio lobular medio me daba otras ramas, ¿verdad? Que eran lateral y medial, ¿verdad? Déjenme borrar y ponerles con letras mejor. A ver. Lóbulo superior, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Apical, anterior, voy a poner anterior, apical y posterior. Ahí murió. ¿Ya? Esto aquí es lóbulo superior. Lóbulo medio. ¿Qué teníamos? Teníamos un bronquio segmentario lateral, entonces un segmento lateral y un segmentario medial. Y segmento medial. Ahí murió. Lóbulo inferior, se lo puede ver aquí, sí, pero mejor lo voy a explicar en la imagen medial, porque acá se ve todo. ¿Ya? Teníamos segmento superior, déjenme botar. Teníamos superior, ¿verdad? Bronquio segmentario superior. Luego teníamos el basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Son 5. ¿Ya? Y se dan cuenta, son exactamente las mismas ramas de los bronquios segmentarios. Es lo mismo, es idéntico. ¿Ya? Les digo que les explique mejor en la medial porque aquí se ve más. En la lateral solo podemos ver aquí el basal anterior, el basal lateral y el superior. ¿Ya? Luego, en el pulmón izquierdo, asimismo vamos a tener ¿qué segmentos? Teníamos el apico posterior, el anterior, lingular superior, lingular inferior. Dense cuenta, es literalmente lo mismo. Y acá, en el pulmón izquierdo, teníamos superior, que también algunos textos lo ponen como basal superior, para diferenciar. Basal superior o basal apical, da lo mismo. ¿Ya? Basal superior, basal apical, da lo mismo. Aquí teníamos el basal anteromedial, basal lateral y basal posterior. Son las mismas ramas de los bronquios segmentarios. ¿Bien? Bien. Entonces ahora para ver la vascularización y la inervación de los pulmones, a ver, vamos a tener algo que quiero que sepan, los pulmones tienen una doble vascularización, tienen una vascularización funcional y una vascularización nutricia. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A ver, funcional, ¿qué quiere decir? Que participa en la función que cumple el pulmón, ¿ya? ¿Cuál es la función principal del pulmón? Oxigenar la sangre, ¿verdad? Entonces, esa vascularización funcional es la sangre desoxigenada que llega al pulmón para oxigenarse y luego volver al corazón. Y en otras palabras, es la sangre que llega al pulmón por las arterias pulmonares, ¿verdad? Que nacen del ventrículo derecho y regresa al corazón por las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, ¿verdad? Del corazón. Ya, en otras palabras, la vascularización funcional está dada por los vasos pulmonares, ¿ya? Entonces aquí podemos ver al tronco pulmonar cómo se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, ¿ya? Ahí murió. Esas arterias pulmonares luego se dividen en arterias lobulares, así mismo, siguiendo los bronquios, arteria lobular superior, media, inferior, luego en arterias segmentarias, ¿verdad? O terciarias, lo mismo. Ya, esas arterias luego van a llegar hasta el capilar, que son esta que vemos aquí con azul, esta es el rama de la arteria pulmonar, llegan, ¿verdad? Hasta los alveolos y en los alveolos pues se oxigenan, ¿verdad? En los capilares alveolares, como podemos ver ahí. Ya, los capilares alveolares, luego de ellos vienen digámosle, los afluentes de la vena pulmonar, ¿verdad? Tenemos vena pulmonar, vena pulmonar. Ahora, algo que quiero que se den cuenta es que las arterias pulmonares, o sea,
hablamos de arterias segmentarias, ¿verdad? Se llaman así porque están dentro de uno de los segmentos del pulmón. Pero en cambio las venas, les podemos decir que son intersegmentarias, ¿ya? O sea que están entre los segmentos. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, arterias y bronquios teníamos una por cada segmento, ¿verdad? Digamos, limitémonos a lo que es el lóbulo superior, ¿verdad? Entonces, segmento apical, anterior, posterior, y a cada uno de estos llega una propia arteria con un bronquio. Ya tenemos un bronquio para acá, acompañado por su arteria, ¿verdad? Por aquí llega una arteria y llega una arteria, ¿verdad? Que serían bronquios segmentarios y arterias segmentarias. Pero en cambio, las venas no funcionan así. Las venas se encuentran dispuestas entre los segmentos. O sea, las venas, ¿dónde las voy a encontrar? Por aquí y por aquí. ¿Ya? Entonces, las venas no reciben sangre de un solo segmento, sino de varios. Por ejemplo, este va a desembocar aquí, va a desembocar acá. El posterior desemboca aquí, y el anterior desemboca aquí y acá. O sea, ¿a qué me refiero? Que las venas reciben sangre de distintos segmentos, ¿ya? Por eso les decía que son intersegmentarias, están entre segmentos, ¿ya? Lo mismo podemos ver en el gráfico de aquí, que es más bien una representación microscópica, ¿ya? Y bueno, estas venas pulmonares, así mismo, luego se van fusionando. Lo que les decía, ¿verdad? Que la vena lobular superior con la lobular media, ¿verdad? Acuérdense, teníamos lobular superior, lobular media, lobular inferior. La superior con la media se juntan, en el pulmón derecho, obviamente estoy hablando, para dar lugar a la vena pulmonar superior derecha. En cambio, la lobular inferior se continúa nomás y cambia de nombre. Vena pulmonar inferior derecha. Y ahí murió. En cambio, en el pulmón izquierdo no, solo son dos venas. Lobular superior, lobular inferior, cambian de nombre. Pulmonar superior, pulmonar inferior. Da lo mismo. ¿Ya? Eso en cuanto a la vascularización funcional. Luego tenemos la vascularización nutricia. La vascularización nutricia, como el nombre mismo dice, es la que se encarga de nutrir al pulmón. Es la que sí le aporta qué glucosa, qué oxígeno, etcétera, ¿verdad? Al pulmón, ¿ya? Entonces, esta vascularización funcional está dada ¿por qué? Por los vasos bronquiales, ¿ya? Para que me entiendan, por si acaso, lo de la vascularización funcional y nutricia, por ejemplo, comparándolo con el corazón. En el corazón, la parte funcional vendrían a ser las aurículas y los ventrículos. Las aurículas y los ventrículos tienen sangre, pero el corazón se nutre de ahí. No, simplemente sangre que está circulando por ahí. ¿Para qué? Para pasar al pulmón, oxigenarse y luego volver al corazón y luego ahí sí distribuirse para todo el cuerpo, ¿ya? Y la vascularización nutricia del corazón más bien está por las coronarias, ¿verdad? Por las arterias coronarias y las venas cardíacas, ¿ya? Lo mismo sucede aquí, vascularización funcional del pulmón por arterias y venas pulmonares. Y vascularización, eso es vascularización funcional. Y vascularización nutricia, ¿por qué? Por arterias y venas bronquiales, ¿ya? Ahora sí, para entrar en detalle, ¿se acuerdan que arterias y venas, bueno, que arterias bronquiales, les dije que también participaban en la irrigación de la tráquea y los bronquios, ¿verdad? Entonces, y les dije que más adelante entrábamos en detalle con ellas, ¿ya? Eso vamos a hacer aquí. A ver, fíjense que es la misma imagen, ¿ya? Existen dos arterias bronquiales del lado izquierdo, ¿verdad? Eso ya les dije, arteria bronquial superior izquierda y arteria bronquial inferior izquierda, ¿verdad? Y si se dan cuenta, estas nacen directamente de la aorta torácica descendente, nacen directamente de la aorta, ¿ya? Ahora, aquí quiero que me presten atención porque esta parte es bien confusa, ¿ya? A ver, aquí voy a hacer un esquema. Aquí tenemos el arco aórtico, ¿verdad? Aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica descendente, ¿verdad? Para la izquierda me nacen de aquí las dos arterias bronquiales. Ahí murió. Para la derecha hay una sola, pero esa una sola tiene tres orígenes posibles, ¿ya? Puede originarse directamente de la aorta torácica y ahí murió. Eso es lo más fácil, ¿ya? ¿Cuál es otra posibilidad? ¿Se acuerdan que la aorta torácica descendente decíamos que también daba lugar a las arterias intercostales, ¿verdad? Déjense cuenta aquí. Por aquí viene una intercostal, por acá está otra, por acá está otra. Aquí vemos las distintas arterias intercostales, ¿verdad? Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, ¿ya? Las arterias intercostales posteriores, en fin, por aquí vemos las del lado derecho,
desde la tercera, si no estoy mal, o desde la segunda, se originan a partir de la aorta, ¿verdad? Entonces, lo que puede suceder aquí, que es lo más común, esto acuérdense siempre, si les preguntan de dónde se origina la arteria bronquial derecha, la respuesta es esta que les voy a decir, ¿ya? A ver, por aquí tenemos las dos bronquiales izquierdas, arterias bronquiales izquierdas, y por acá tenemos que me sale una arteria, que esta arteria de aquí es la tercera arteria intercostal posterior derecha, ¿ya? Tercera arteria intercostal posterior derecha, ¿ya? Y esa tercera intercostal posterior derecha es lo más común que me dé la arteria bronquial derecha. ¿Sí quedó claro eso? Quiero que eso quede súper claro. ¿Podrías repetirlo no, por favor, loco? Ya, sí, sí. A ver, vámonos a la imagen de aquí, ¿ya? A ver, aquí vemos claritas las dos arterias bronquiales izquierdas, ¿verdad? Esta y esta, que nacen directamente de la aorta, ¿ya? Pero en cambio, la bronquial derecha, lo más común es lo que se ve en esta imagen. Con negro voy a pintar a las arterias intercostales, ¿verdad? Por aquí tenemos una, aquí tenemos otra, acá tenemos otra, y del lado derecho lo mismo. Aquí hay una, aquí hay otra, ya. Pero la que más me importa, que la voy a poner con verde ahorita, es la tercera arteria intercostal posterior derecha, ¿ya? Nace de la aorta, viene para acá, pasa por detrás de la tráquea, ¿verdad? Y se continúa por aquí. Esta arteria con verde es la tercera arteria intercostal posterior derecha, ¿ya? Y esa tercera intercostal posterior derecha es la que me va a dar lugar a la arteria bronquial derecha, que es la que está aquí con rojo, ¿ya? Arteria bronquial derecha. ¿Ahí me hice entender mejor? Sí. Ya. Eso es lo que quiero que les quede súper claro a todos, ¿ya? Si les preguntan cuál es el origen más común de la arteria bronquial derecha, es eso, ¿ya? Tercera arteria intercostal posterior derecha, que a su vez viene de la aorta, ¿ya? ¿Cuáles son los otros posibles orígenes? Como ya les dije, que venga de la aorta en sí, ¿verdad? Que pase esto. Aquí tenemos las izquierdas y que la derecha nazca directamente de ahí también, arteria bronquial derecha, pero lo más común es esto, tercera intercostal posterior derecha. O la otra posibilidad, que es medio rara también, es que nazca de un tronco común con la bronquial superior izquierda. O sea, este va a ser un tronco, ¿verdad? Que me va a dar lugar a dos arterias, ¿verdad? Esta de aquí, que sería la arteria bronquial superior izquierda, y bueno, acá aparte está la arteria bronquial inferior izquierda, ¿ya? La cuestión es que ese tronco de aquí también me puede dar lugar a la arteria bronquial derecha, que se cruzaría para acá, ¿ya? Es la otra variante anatómica, arteria bronquial derecha. Se pueden olvidar de estas dos, por ahora, ¿ya? Lo que más me importa es que se acuerden de esta, la tercera arteria intercostal posterior derecha, ¿ya? Esa es la más importante de todas. Ahora bien, el drenaje venoso está dado por las venas bronquiales, ¿verdad? Asimismo, hay vena bronquial derecha, vena bronquial izquierda. Entonces, la vena bronquial derecha la tenemos aquí. Esta sería vena bronquial derecha. Esta vena bronquial derecha, fíjense cómo drena directamente en la vena ácidos. Vena ácidos, ¿verdad? La vena ácidos se continúa con el arco de la vena ácidos y ese arco de ácidos desemboca en la cava superior y ahí murió. En cambio, la arteria bronquial izquierda la vemos por acá. La arteria bronquial izquierda tiene dos drenajes posibles. El que vemos aquí, que es que desemboca acá en la vena hemiácigos accesoria, vena hemiácigos accesoria, o también puede desembocar en otro lado, que era la vena intercostal superior izquierda, que la vimos antes en otra imagen, ¿verdad? Déjenme ver si la encuentro otra vez. Aquí, ¿verdad? La vena intercostal superior izquierda. Aquí también puede desembocar la vena bronquial izquierda, ¿ya? Tiene esos dos posibles drenajes. O sea, digamos, por aquí tenemos la vena y me puede desembocar ¿dónde? Acá, o me pueden desembocar acá, que es la vena hemiácigos accesoria, ¿ya?
Tiene esas dos variantes. La más importante, vena hemiácigos accesorios. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense que las hemiácigos accesorias, o sea, hemiácigos y hemiácigos accesorias luego drenan en ácidos, ¿verdad? Algo que quiero que sepan es que el drenaje venoso dado por las venas bronquiales en realidad es mínimo, no es tan importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas venas bronquiales únicamente me van a drenar la porción perihiliar del pulmón, ¿ya? O sea, es la parte que está alrededor del ilio. Me drenaría nomás esta parte de aquí, medial, alrededor del ilio, ya que también la parte medial alrededor del ilio. ¿Por qué? Porque en la parte más periférica, las venas bronquiales desembocan primero en las venas pulmonares. Dense cuenta aquí. Ya, estas que vemos aquí en azul, esto de aquí, son las venas bronquiales. ¿Por qué? Porque las venas bronquiales también se encargan, o sea, son los afluentes de las venas bronquiales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las venas bronquiales también se encargan de drenar a la pleura visceral. ¿Ya? Pero estas venas bronquiales, si se dan cuenta aquí, cómo vienen acá y se unen a la vena pulmonar, ¿verdad? Ya, por eso. Por eso digo que en la periferia el drenaje de las venas bronquiales es mínimo, no es muy importante. Pero en cambio en la parte central sí, ¿bien? En la parte perihiliar, alrededor del ilio. Bien. Los linfáticos son los mismos que hablamos de la tráquea. ¿Bien? Solo que aquí en el pulmón vamos a describir dos redes linfáticas. Tenemos una red linfática subpleural o superficial, ¿verdad? Subpleural porque está debajo de la pleura, ¿verdad? Es superficial. Y esta va a drenar primero en los ganglios broncopulmonares o iliares, ¿verdad? Y ahí murió. Y luego tenemos una red linfática profunda, que es todo lo que vemos por aquí. Una red linfática profunda que drena en los ganglios pulmonares, ¿ya? Pero los pulmonares luego drenan hacia los broncopulmonares y luego pues se combina con lo que vimos de la tráquea, ¿verdad? Traqueobronquiales inferiores o de Baretti, traqueobronquiales superiores, hacia los paratraqueales, hacia los conductos broncomediastínicos y luego con el conducto linfático derecho o el conducto torácico, ¿verdad? Lo mismo. En la parte funcional, lo que quiero que diferencien, a ver, pulmón derecho en su totalidad, ¿verdad? Todo el pulmón derecho, ¿verdad? Todo el pulmón derecho va a drenar por el lado derecho, va a drenar por aquí. Claro está. Pero en el pulmón izquierdo es diferente, ¿ya? El pulmón izquierdo, el lóbulo superior, esto lo voy a marcar con rojo, el lóbulo superior del pulmón izquierdo, su drenaje va a ser por el lado izquierdo. Su drenaje viene por aquí, ¿ya? Pero, en cambio, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo también drena en el lado derecho, ¿ya? O sea, aquí lo que sucede es esto. El lóbulo inferior del pulmón izquierdo drena o sea, obviamente primero en los pulmonares, luego en los broncopulmonares, traqueobronquiales inferiores, pero de los traqueobronquiales inferiores, en vez de seguir por la izquierda, se viene hacia la derecha. Vienen los traqueobronquiales superiores derechos, y de ahí sigue drenando por los paratraqueales derechos, y va a desembocar acá. ¿Ya? Entonces, quiero que se acuerden que el pulmón derecho y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo drenan en el lado derecho. Y en cambio, el lóbulo superior del pulmón izquierdo drena en el lado izquierdo. ¿Ya? Para terminar con los pulmones, tenemos la inervación, ¿verdad? Esa inervación, así mismo, va a ser simpática y parasimpática, ¿verdad? En cuanto a la parte eferente, ¿verdad? Porque acuérdense, aferente es lo que va hacia el cerebro, ¿verdad? Hacia el sistema nervioso central. Y eferente es lo que sale del sistema nervioso central, lo que va hacia las vísceras, ¿ya? En otras palabras, lo eferente va a ser motor o va a ser glandular. Y en cambio, lo aferente es sensitivo, ¿ya? Entonces, la inervación eferente, o sea, la motora y glandular, ¿verdad? Inervación, tenemos eferente y aferente. La inervación eferente, perdón, va a ser simpática y parasimpática. Parasimpática va a estar dada por nervios, por los nervios vagos, ¿ya? Los nervios vagos, que es el décimo par craneal, ¿verdad? Por eso le pongo X. Y en cambio, la inervación simpática, nuevamente por troncos simpáticos paravertebrales. Entonces, aquí podemos ver
a los troncos simpáticos, por aquí, por acá, ¿verdad? Y la inervación parasimpática, en cambio, por el nervio vago, que el nervio vago sería pues este de aquí, el vago izquierdo, y por acá tendríamos al vago derecho. ¿Ya? Ahora, la inervación también aferente, que es la sensitiva, ¿verdad? Aferente es sensitiva, se divide en dos partes. Esta es sensitiva, se divide en dos partes. Las reflejas, que son las que participan pues, en respuestas autónomas del cuerpo, inmediatas. O sea, esto lo van a ver mejor en tercero. En fisiología van a ver que un reflejo es una respuesta inmediata, involuntaria y estereotipada, ¿ya? O sea, es una respuesta que da el cuerpo que es común en todas las personas y que es involuntaria, ¿ya? Y luego tenemos las nociceptivas, ¿ya? Nociceptivas son las que perciben el dolor, ¿ya? Y estas aquí también van a estar dadas por el nervio vago, ¿ya? Que es el décimo par craneal, ¿ya? O sea, el nervio vago, dense cuenta que tiene doble función, tiene función eferente y aferente, ¿ya? Reflejas, por ejemplo, ¿de qué podríamos hablar? Del reflejo tosígeno, que es el de la tos, similar a lo que sucede en el estornudo, ¿verdad? Y también teníamos al reflejo de Hering-Breuer, y el de Hering-Breuer, que es el que me limita la distensión del pulmón. Ustedes se dan cuenta de que cuando ustedes toman aire, cuando inspiran profundamente, llega un punto en el que ya no pueden coger más aire. ¿Eso por qué? Es porque el pulmón ya no se quiere distender más, ¿ya? Eso se llama el reflejo de insuflación de Hering-Breuer, ¿ya? Bien, eso en cuanto al pulmón. ¿Sí quedó entendido todo? ¿Sí me hizo entender? Sí, bro. Ya, gracias. Ahora vamos a terminar con la pleura. Con esto ya cerramos sistema digestivo, perdón, sistema respiratorio, ¿verdad? La pleura es una serosa, similar al pericardio, similar al peritoneo, a las meninges, que se encarga de cubrir a los pulmones, ¿verdad? Y asimismo en la pleura nosotros vamos a distinguir dos capas, visceral y parietal, ¿ya? La pleura visceral, como el nombre mismo indica, víscera, o sea, hablamos del pulmón, es aquella que se encuentra pegada íntimamente al pulmón. En esta imagen podemos ver la pleura visceral, es la que está marcada con naranja, aquí, pleura visceral. Entonces vemos que es esta de aquí, que está pegada directamente al pulmón. Aquí tendremos el pulmón derecho, acá el pulmón izquierdo, ¿ya? Por aquí vemos pleura visceral también, ¿ya? Pleura visceral. Bien, ahora, por si acaso, el pulmón derecho no es así normalmente. Aquí el pulmón derecho está colapsado. ¿Por qué? Porque esta imagen ejemplifica en un paciente que ha tenido un neumotórax. Ya neumotórax, neumo es aire, tórax, tórax obviamente, ¿no? Hablamos de aire que se mete en la cavidad pleural, ¿ya? Cuando ese aire se mete en la cavidad pleural, lo que va a hacer es colapsar al pulmón. El pulmón se contrae, ya no se puede expandir. Y por eso queda así, queda aplastado. No es la forma normal del pulmón derecho, ¿ya? Y luego tenemos a la pleura parietal, que está representada con morado, ¿verdad? Es esto que tenemos aquí, por afuera, ¿verdad? Parietal, acuérdense, parietal significa pared, ¿ya? Entonces es la más externa. Y entre pleura parietal y pleura visceral vamos a encontrar una cavidad, que es la cavidad pleural. Todo lo que estoy pintando con rojo, ¿ya? Ahora, la pleura parietal a su vez yo la puedo dividir en 4 porciones, que es lo que vemos en el lado izquierdo, ¿ya? Hablamos de una pleura cervical, que está con amarillo, ¿verdad? Hablamos de una pleura cervical, una pleura mediastínica con morado, pleura diafragmática en verde y pleura costal en celeste, ¿verdad? Y los nombres, pues, se corresponden con las superficies del pulmón que cubren. La pleura costal me cubre, ¿qué? La cara costal del pulmón, como vemos aquí, porción costal, y pues está en relación directa con la caja torácica, ¿verdad? Vemos las costillas y los músculos intercostales, ¿verdad? La pleura diafragmática es la que está en la cara inferior del pulmón, en relación con el diafragma, aquí, porción diafragmática. La mediastínica es la que está en la cara medial en relación con el mediastino. Y la cervical es la que está en el vértice del pulmón. Y esa pleura cervical, como tiene esta forma de aquí, ¿verdad? Se denomina cúpula pleural, ¿ya? Da lo mismo, es otro nombre que se le da. No es tan importante, ¿ya? Cúpula pleural. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Ahora, si nos fijamos en este esquema, fíjense que la pleura parietal no es que está directamente pegada a la pared torácica, sino que entre la pared torácica y la pleura vamos a encontrar que existe una membrana de tejido conectivo laxo que se denomina la fascia endotorácica, que es esto que hemos punteado. ¿Ya? Es todo esto que vemos en puntitos, aquí. Aquí y acá abajo. Y también sería en la parte medial. ¿Ya? Y aquí también lo podemos observar en el pulmón izquierdo, ¿verdad? Todo esto de aquí. Ya, esa fascia endotorácica va a tener dos porciones que cambian de nombre, que son engrosamientos en realidad. En la porción inferior, ¿verdad? En relación con la pleura diafragmática y con el diafragma, esta parte de aquí adopta otro nombre que se denomina fascia frénico-pleural. Frénico, diafragma, pleural, pleura. Entonces, fascia frénico-pleural es la que separa diafragma de pleura diafragmática. ¿Ya? Y en relación con la pleura cervical, aquí y acá, vamos a encontrar que existe un engrosamiento que se denomina membrana suprapleural o también es la llamada fascia de Simpson. ¿Ya? Fascia de Simpson. ¿Ya? Ya la fascia de Simpson. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso. Ahora, aquí lo que les iba a hablar es que, a ver, este detalle está en el MUR. No creo que se lo evalúe en clases, pero igual te los quiero mencionar. La pleura y el pulmón no tienen los mismos bordes. Los pulmones son un poquito más pequeños que las pleuras. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar que existen líneas de reflexión, que simplemente son los puntos donde cambian las caras del pulmón, ¿verdad? Entonces tenemos una línea de reflexión external, que es la que está aquí, external, en ambos casos, ¿verdad? Luego tenemos una costal, que es la que está por abajo, y vamos a tener en la cara posterior una vertebral, ya que son las que están en relación con las vértebras. Lo que quiero que se den cuenta, a ver, de la segunda a la cuarta costilla se dan cuenta que están bien pegadas las pleuras y los pulmones, ¿verdad? Pero en el caso del pulmón derecho desciende todavía hasta la sexta costilla, baja todavía pegado al esternón. Pero en cambio en el pulmón izquierdo no. ¿Por qué? Porque está la incisura cardíaca, entonces se curva un poco hacia adentro, ¿ya? Ya se despega. En ambos casos, tanto en la pleura como en el pulmón, ¿ya? Ahora, en cuanto a la línea de reflexión costal, que sería el borde inferior, aquí quiero que se graben algo. Primero, apréndanse los valores de la pleura de atrás hacia adelante, ¿verdad? En la pleura va a ser 12, 10, 8, ¿ya? ¿Se acuerdan? Similar a los hiatos del diafragma, ¿verdad? En el hiato del diafragma teníamos a nivel de la 8, que era el de la vena cava inferior, o sea, a nivel de T8. A nivel de T10, que era el del esófago, y a nivel de T12, que era el hiato aórtico, ¿verdad? Entonces aquí similar, tenemos 8, 10, 12 o 12, 10, 8, como sea, ¿ya? Entonces, ¿eso por qué se los menciono? Primero, cara posterior, dense cuenta, la pleura, que es lo que está marcado con rojo, se encuentra a nivel de qué vértebra? A nivel de T12, ¿ya? En la línea medio escapular, ¿ya? Que es la que pasa por en medio de la escápula. Línea medio escapular a nivel de T12, ¿ya? Luego, en la cara lateral, o sea, en la línea medio axilar, el borde de la pleura va a estar a nivel de T10, ¿ya? Vamos aquí, vemos la T10, o sea, en la línea medio axilar, por aquí. A ese nivel, a nivel de T10, estarían las pleuras, ¿verdad? En la línea medio axilar. Y en la cara anterior sería a nivel de T8, ¿verdad? Sería por aquí. A nivel de T8 está el borde inferior, en la línea medio clavicular de la pleura, ¿ya? En cambio, de los pulmones siempre van a ser 2 menos. Ya aquí teníamos 12, 10, 8, en el pulmón va a ser 10, 8, 6. Siempre es 2 menos. Entonces, dense cuenta, en la parte anterior tenemos el borde inferior del pulmón a nivel de la 6, ¿verdad? A nivel de T6, en la línea medio clavicular a nivel de T8 y en la línea escapular posterior a nivel de T10. ¿Ya? Igualmente eso no es tan evaluado. ¿Ya? Algo que sí quería mencionarles, perdón, esto sí es importante, me estaba olvidando. Nosotros entre el pulmón y la pleura vamos a encontrar que se forman
dos estructuras. Primero, que son los recesos o los senos costodiafragmáticos. Y el costo diafragmático está entre costilla y diafragma, ¿verdad? Entonces, esta porción es este surco de aquí que me separa pulmón de diafragma y costilla, ¿verdad? Son los recesos costodiafragmáticos. Estos de aquí son súper importantes para evaluar en una radiografía, para evaluar un derrame pleural, ¿ya? Los recesos o los senos costodiafragmáticos son los más importantes. Pero también vamos a encontrar en la parte más medial los llamados recesos cardiofrénicos, ¿ya? Que son los que se ubican aquí entre el diafragma y el corazón y el pulmón. Esos son los recesos cardiofrénicos. Esos son de menor importancia. Los que sí me interesa que sepan son los costodiafragmáticos, son mucho más importantes. ¿Ya? No tengo imágenes de radiografía por aquí. Denme un momento, voy a dejar de compartir pantalla para buscarles una radiografía, a ver si puedo encontrar. Dejar de compartir. Ya, a ver, ya encontré una imagen. Voy a compartir pantalla otra vez. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, sí se ve. Ya, a ver. Acá tenemos una radiografía estándar de tórax, ¿verdad? Que es una radiografía posterior-anterior. En la radiografía estándar de tórax, lo que quiero que se den cuenta es que nosotros vamos a tener estos surcos de aquí. Este surco acá y este surco acá, que son lo mismo, son los recesos costodiafragmáticos, ¿ya? ¿Por qué les digo que son importantes para evaluar un derrame pleural? Porque cuando existe un derrame pleural, esto lo vamos a ver como una imagen más blanca. No me meto en términos, en detallitos o sea, en terminología, en vocabulario de la radiografía, porque no viene al caso todavía. Pero básicamente lo que vamos a encontrar es esta parte de aquí más blanca, más clarita, y vamos a encontrar el receso costodiafragmático borrado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en una radiografía? En una radiografía de este tipo siempre tenemos que comparar que los recesos costodiafragmáticos estén iguales. Yo trazo una línea horizontal imaginaria de un lado para el otro y me doy cuenta de que, por ejemplo, aquí estaría borrada, estaría colapsada. Entonces yo hablo de que este paciente tiene un derrame pleural. ¿Ya? Esa es la importancia de los recesos o de los senos costodiafragmáticos. Ya para la práctica médica. Bien. La pleura visceral comparte la vascularización que hablamos, la vascularización funcional, perdón, nutricia del pulmón, arterias bronquiales y venas bronquiales. Ahí murió. ¿Ya? Y la inervación, más bien la vemos en lo que es la pleura parietal. ¿Ya? A ver, pleura parietal, la vascularización van a ser aquellas arterias y venas que son parte de la pared costal. ¿Ya? Entonces tenemos arterias intercostales, venas intercostales, que las podemos ver aquí, ¿verdad? Tenemos arterias y venas intercostales. También puede haber una contribución de las arterias pericardiofrénicas en la parte más medial. Ya las arterias frénicas superiores también contribuyen a la irrigación de la pleura parietal. ¿Ya? Y venas lo mismo, venas intercostales, venas pericardiofrénicas, venas frénicas superiores, da igual. Los linfáticos aquí no tienen mucha importancia, los nervios sí. ¿Ya? Los nervios, a ver, aquí en la pleura parietal, en cuanto a los nervios, podemos dividir en dos partes, una parte lateral y una parte medial. En la parte lateral,
la inervación va a estar dada por los nervios intercostales. Y en la parte medial, en cambio, va a estar dada por el nervio frénico. ¿Ya? Esa sería la división acá. Ahora, para terminar ya con esto de la pleura, esto está nomás en la target, pero sí es un detalle importante, evaluable. En Moore no está. Nosotros como parte de la pleura cervical vamos a encontrar 3 ligamentos que se llaman ligamentos suprapleurales, ¿verdad? Ligamentos suprapleurales o ligamentos de Sevillot. Se escribe Sevileau. ¿Ya? Suprapleurales o ligamentos de Sevillot. ¿Ya? Que vamos a tener 3. Ligamento transverso pleural, que se cuenta como une. Esta sería la apófisis transversa de C7 con la pleura, ¿verdad? Luego tenemos al ligamento costopleural, que aquí lo dividen en un costopleural medial, costopleural lateral, da igual, el punto es que se inserta en el borde medial de la primera costilla a la pleura. Y por último el ligamento vértebro-pleural, que es el que me une, un cuerpo vertebral con la pleura, ¿verdad? En la tarea se describe que son vértebras C6, C7, o sea C6, C7 o T1, pero en la imagen representa que es en la vértebra T2, ¿ya? Da igual, el punto es que une cuerpo vertebral con pleura, ¿verdad? Ya, estos ligamentos se llaman ligamentos suprapleurales o ligamentos de Sevillot, y aquí me van a delimitar una fosa, un espacio, que lo podemos ver aquí. Este espacio de aquí se le denomina fosa suprarretropleural, ¿ya? O retrosuprapleural, da lo mismo. Fosa retrosuprapleural o suprarretropleural, ¿ya? Supra, porque está por arriba, el retro, porque está en la parte posterior, ¿ya? De la pleura. O también se llama fosa de Sevillot. Y que es importante que aquí vamos a encontrar un elemento nervioso en este lugar, que aquí vamos a encontrar lo que es el ganglio cervicotorácico, ¿ya? Ganglio cervicotorácico, que por cierto también se llama ganglio estrellado, ¿ya? Que recuerden que era la fusión del ganglio cervical inferior con el primer ganglio torácico, ¿ya? Del tronco simpático para vertebral, ¿ya? ¿Sí quedó claro esto? ¿Hay alguna duda? ¿Cuál era el otro nombre del ganglio cervicotorácico? Ganglio estrellado, porque Gracias. con forma de estrella. De nada. ¿Algo más? Bueno, supongo que con eso ya concluimos con la clase, chicos.